Entonces, vamos a entrar a la historia de la Navidad, o en latín, que significa natividad. Navidad o natividad significa nacimiento. Entonces, hay una controversia sobre la Navidad. Entonces, ¿qué es la Navidad? ¿Una festividad pagana? Porque muchos dicen que esta fiesta es pagana y que no se debe celebrar. ¿Sí? Vámonos a Jeremías, su capítulo 10, verso 1, dice la palabra del Eterno. Puede ver aquí en el cabezado los falsos dioses y el Dios verdadero. Oí palabra del Eterno, hablando sobre ustedes, oh casa de Israel. Así dijo el Eterno: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Escuche esto. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron y obra de manos de artífice con burir. Con plata y oro lo adornan. Con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como una palmera y no hablan, son llevados porque no puedan dar, no tengan temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Hay muchas personas que malinterpretan este texto, ¿sí? Aquí ellos sacan que el árbol de Navidad es un dios, es un falso dios, ¿sí? Y aquí dice porque del leño del bosque lo cortaron y obra de manos de artífice con buril y lo adornan con plata, con oro y lo clavan con martillo, lo afirman, etcétera, etcétera. Pero debemos de entender y tener una buena hermenéutica de lo que dice el texto. Tenemos que sacar una buena exégesis de lo que dice en realidad el texto, amado. Aquí el Eterno le está declarando al pueblo de Israel por el profeta Jeremías que ellos hicieron dioses, que ellos fueron al bosque y en ese bosque usaron madera para hacer dioses y ellos lo adornaron con oro y con plata para adorarlo.
lo afirmaron con martillo, ¿sí? Lo pusieron como palmera para adorarlo, ¿sí? Entonces, hay personas que sacan de esto que el árbol de Navidad es algo pagano, que es un ídolo, que es un dios, ¿sí? Entonces, amado, vamos a ver si la Navidad es una fiesta pagana. El verdadero significado de la Navidad. Navidad, decía, o natividad, significa el nacimiento. ¿Por el nacimiento de qué? El nacimiento del Salvador del mundo en Belén. En Belén. Una pequeña ciudad. Una pequeña y significativa ciudad. Se nos cuenta, sí, vamos a Lucas capítulo 2, amado. El viaje a Belén duró varios días. El decreto de César para un censo en todo el Imperio Romano hizo que José y María tuvieran que dejar Nazaret para trasladarse a Belén. Esto eran 70 millas, 110 kilómetros, oiga, hasta la aldea de Belén en Judea. ¿Por qué digo esto? Porque en ese tiempo, amado, Belén era una distancia bien larga, porque no había tren, no había carro, no había aviones para viajar a Belén, ¿sí? Eran camellos, eran burros que usaban. Entonces, amado, imagínate 110 kilómetros para llegar a Belén. El nacimiento del Salvador del mundo fue en Belén. Las campanas que tañen para anunciar las buenas nuevas, las velas que encienden para recordar que el Mesías es la luz del mundo. ¿Sí? En Juan capítulo 1, verso 4 al 9. Una estrella que se coloca en la punta del árbol para conmemorar la estrella de Belén. Los regalos que intercambian para recordarnos los obsequios de los Reyes Magos a Jesús. El más grande regalo de Dios a la humanidad fue el Mesías, el Hijo de Dios. Es interesante, amado, que la luz del mundo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Verbo, se encarnó y se hizo humano. Dios se humanó. Navidad significa nacimiento. No fiesta pagana, sino nacimiento. Entonces, amado, la verdadera historia de la Navidad
Es la historia que Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Amado, aquí le pongo una imagen, ¿verdad? Aquí pueden ver la diferencia de la Navidad y la diferencia del paganismo. Hay una historia de Nimrod, ¿sí? De Semiramis. Esta historia no es confiable. No se sabe nada de esa historia. Porque no son fuentes confiables. Pero mira qué interesante, amado. Cómo se celebra la Navidad. Con la familia, con los hijos, comiendo, ¿sí? No adorando a un árbol, no adorando a un ídolo, ¿verdad? No inclinándonos a un ídolo, porque la verdadera adoración es adorar a Dios en espíritu y en verdad. No como los paganos adoran a las imágenes, a los ídolos. ¿Sí? Entonces, mira la diferencia, ¿eh? Usted puede ver la diferencia ahí. Ahí, en esta familia, no se está haciendo nada malo. Están compartiendo en familia, la familia presente, hablando, conversando, ¿sí? Comiendo, bebiendo, ¿sí? Comiendo sus frutas, su manzana, ¿eh? Su pastel en hoja. ¿Es malo eso? Para mí no es malo comer. Para mí no es malo, ¿sí? Celebrar en familia el nacimiento del Mesías. Ahora, sabemos que el Mesías no nació el 25 de diciembre. Entonces, amado, los únicos que la Navidad recuerdan, estos gente que se oponen a la Navidad, es a Saturno o Nimrod, Semiramis o a Tamuz o a Mitra y al dios Sol. Estas personas son los que se oponen a la Navidad. Ellos cuentan la historia, ¿sí? De Nimrod, que, que embarazó a Semiramis, y esto, lo otro, etcétera, etcétera. Entonces, ellos dicen que Tamuz es la Navidad, que Midra es la Navidad, que Saturno es la Navidad, que Semiramis es la Navidad. Entonces, nosotros, los creyentes en el Mesías, celebramos la Navidad. Recordamos la celebración, el nacimiento del Mesías, el príncipe de paz. El príncipe de paz. Amén. Alabado sea el Señor.
Entonces, amado, ¿hacen bien los judíos celebrar la fiesta de la luz, como también se suele llamar la fiesta de Hanukkah, que es una tradición? ¿Hacen bien los judíos recordar lo que Dios ha hecho por ello, ese milagro? Por supuesto que sí, ellos hacen bien celebrar esa tradición. Ahora te pregunto, ¿hacemos nosotros bien celebrar el evento más importante de la historia de la humanidad, de todo el universo? El pueblo que andaba en tinieblas, vino una gran luz. Esa luz tiene un nombre: Jesús, la luz del mundo, la luz que ilumina todo el universo. Vino a esta tierra para iluminar nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros caminos, nuestra oscuridad. El Mesías vino para dar vida. El nacimiento de Jesús era una noticia maravillosa. Dice así: pero el ángel les dijo: no temas, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Es una gran noticia que el Mesías nació. Ahora, no sabemos qué día nació, ¿sí? Pero sabemos que nació. No sabemos la fecha exacta, pero en realidad sabemos que el Mesías nació, y eso es un gran gozo, es una gran noticia que, ¿verdad? En la ciudad de David nació el Mesías, el Salvador del mundo. Alabado sea Dios. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, una luz les resplandeció. Le aumentaste a la gente, acrecentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega y se gozan cuando reparten el botín. Aleluya. El niño del pesebre. El Mesías prometió que nacería en Belén. Pero tú, Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, ¿sí? Pero tú, Belén, ¿qué quiere decir esto? No está hablando de una persona, está hablando de una ciudad insignificante. Pero tú, Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre la familia de Judá, en ti saldrá el que va a ser gobernante en Israel. ¿Qué está diciendo? Que va a salir un rey, un gobernante,
Sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el Mesías ya existía y estaba desde la eternidad. Su origen no tiene fin, no tiene principio. ¿Sí? Mateo capítulo 2, verso 4 dice: entonces, reuniendo todos, sacerdotes, los escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron: en Belén de Judea. Era ahí, en una ciudad insignificante. Herodes indagó, preguntó a ellos, ¿sí? Para ver dónde había nacido el Mesías. En Berechí, en Génesis, cuenta la historia. Dice: en el cedro no se apartará de Judá. Ya se había profetizado que el Mesías iba a nacer en Judá. Ni la vara del gobernante entre sus pies, hasta que venga Silo. Y dice: y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Cientos de años estaba profetizado. En Hebreos capítulo 7, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá. Sería descendiente de David, el rey David. Dice aquí: vienen días, declara el Señor, que levantaré a David un renuevo justo. Hablando del Mesías. Y él reinará como rey. Actuará sabiamente. Practicará el derecho, la justicia en la tierra. Jeremías 23, 5. El libro de la genealogía del Mesías dice que era hijo de David, pero también era hijo de Abraham. O sea, que él existía y venía también de ese linaje. Romanos 1, verso 3 dice acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Nacería de una virgen. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Esto quiere decir Dios con nosotros. Amén. Entonces, Mateo nos dice, primero de Mateo, capítulo 1, verso 18, el nacimiento del Mesías fue así. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, o sea, que se casara, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, Dios usó a una doncella, a una virgen,
para hacer un gran milagro y era para que naciera el Mesías, el Hijo de Dios. Pero aquí hubo algo maravilloso que fue una obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Entonces aquí vemos que nacería de una virgen, que era María, su padre, su padrato era José, dice la Escritura, José su marido, como era justo, no quería difamarla y quiso dejarla secretamente. Y pensando él esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas, recibe a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Vámonos a Lucas, amado. Lucas capítulo 2, verso 8 al 19. Estamos terminando. Aquí narra la historia de Jesús. Verso 8. Habían pastores, dice la Biblia, en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Es interesante. Cuenta la historia que estos pastores pueden ser los que estaban pastoreando el rebaño para los sacrificios del templo. ¿Sí? Entonces, verso 9. He aquí, se le presentó un ángel del Señor. La gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Quiénes? Los pastores. Pero el ángel le dijo: no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Hemos enseñado qué significa Cristo: ungido, Mesías. Entonces, esto servirá de señal, y hallaréis al niño envuelto en pañales. Esa era la señal. Y acostado en un pesebre. Aleluya. Es interesante, amado, que el Mesías es crucificado en pañales, con ropa, y le quitaron sus ropas al Mesías. Pero aquí vemos que el Mesías, ¿verdad? Nace y le ponen pañales, pero la señal para los pastores era que vieran el niño en pañales. Y dice, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Dice, y repentinamente apareció un ángel y una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas
y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Verso 15. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Aquí vemos varios personajes: los pastores, María, José, ¿sí? Aleluya. Entonces vemos el mejor personaje de la historia, el Cristo de la gloria, Emmanuel. Wow, qué maravilloso. Natividad, nacimiento. Dios se humanó, se hizo hombre, nació, y vino como humano, no como Dios, a morir en una cruz. ¡Wow! Dios mío, Padre. Es interesante. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído, visto, y cómo se les había dicho. Qué interesante, qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Alabado sea Dios. Simeón, amado, otro personaje muy importante. Vimos a María, vimos que Jesús, ¿verdad?, iba a nacer del linaje de David, nacería de una virgen, de María o Miriam. Vemos un hombre justo, sí, que no quiso difamarla, quiso dejarla secretamente, pero el Señor trató con José, ¿verdad? Y le dijo que era del Espíritu Santo. Vemos los pastores en la manifestación gloriosa que ellos vieron, el niño en pañales. Pero vemos ahora este personaje, Simeón, un judío devoto. Dice, verso 25 de Lucas, ¿verdad? Capítulo 2, amado. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Oiga, y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Aquí vemos la manifestación del Espíritu Santo revelando, ¿verdad? Vemos la obra del Espíritu Santo en María, concibiendo al Salvador del mundo, pero también vemos aquí la revelación que le dieron a Simeón, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Dice aquí que no vería muertes antes que viese al ungido del Señor, al Mesías del Señor. Y movido
por el Espíritu Santo, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, ¿sí? Él le tomó en sus brazos y lo bendijo y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, lo cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decían de él. Aleluya. Interesante. Un hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de esa nación. Había sido revelado por el Espíritu Santo que él no iba a haber muerte antes que viera el ungido de Dios, el Señor, el Dios Todopoderoso, amado. Los sabios del Oriente, ellos tuvieron un papel también muy importante. Dice Mateo capítulo 2, verso 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Qué lindo, ¿eh? Qué hermoso. Los sabios del Oriente, los magos del Oriente, así se le llamaban a esos magos, ¿sí? Magos, no es que eran magos que hacían prácticas de magia negra, magia blanca, hechizo, nada de eso, no. Mago, la palabra mago en griego significa sabios, eran sabios, estudiaban la astronomía, amado. Entonces, estas personas, ¿sí? Cuando fueron a la ciudad de Jerusalén, que le preguntaron al rey Herodes, ¿dónde nació el Mesías? Ellos no se dieron cuenta que había nacido el Mesías, ¿sí? Entonces, la estrella de Belén, no es la estrella que apareció el 21 de diciembre, según la historia, dicen que los científicos, que aparece cada 800 años. No fue esa estrella que ellos vieron, donde dos planetas se juntaron, ¿sí? Saturno y creo que fue, si no me equivoco, Júpiter. No fueron esa estrella. Fue una estrella que lo guió hacia Jerusalén y luego a Belén. Ellos adoraron al Mesías. Es interesante que al Mesías se le pueda adorar porque Él es Dios. Y dice la historia de Mateo
que ellos, estos sabios, amados, abrieron sus tesoros y le ofrecieron al Rey de los Reyes, al Señor de los Señores, oro, incienso y mirra. Es interesante, amado. Mira el oro, el incienso y la mirra. Esto tiene un significado. No quiero ser dogmático, ¿verdad?, con el significado, pero es algo interesante. En aquella época se acostumbraba a honrar a los reyes, presentándoles este metal precioso como obsequio. De esa manera los magos reconocieron que Jesús había venido a este mundo para ser rey. El incienso en el oriente, el incienso tenía un uso de carácter sagrado, independientemente de la cultura o nación. Podemos ver cómo en el Antiguo Testamento se le ofrecía el incienso, ¿sí?, únicamente a Dios. De esta manera, al presentarlo delante de Jesús, ellos reconocieron su divinidad y que era Dios mismo hecho carne. Mirra. Este es uno de los regalos más interesantes y hasta extraños para entregar a un niño, ya que se utilizaba para perfumar los cuerpos antes de ser sepultados. Entonces, así, para dárselo a Jesús, se le estaba anunciando su muerte y honrando su sacrificio amado en la cruz. Qué interesante. Qué hermoso, ¿eh? Entonces, amado, en conclusión, la Navidad es la fiesta de la luz, es la fiesta de la vida y es la fiesta de Jesús. Es la fiesta para recordar el hecho histórico más importante de la historia de la humanidad. Un hecho que marcó la propia historia antes del Mesías y después del Mesías. Pero no solamente la historia, también ha marcado nuestras vidas. Hacemos bien los creyentes celebrar la Navidad. Para mí la Navidad nunca ha sido paganismo. Nunca me he arrodillado delante de un árbol, amado. Nunca me he postrado sobre un árbol ni un ídolo. Ni nunca me he postrado a un arbolito de Navidad. La verdad es que no conozco a nadie que ha hecho esto en mi vida, amado. La Navidad ha sido un motivo de alegría, de esperanza. La Navidad es un tiempo de familia donde se fomenta el amor, la reconciliación, el tiempo de pensar, el tiempo para pasar con tus seres queridos. Amado, démosle gracias a Dios, porque sin Navidad, o sea, sin nacimiento, no hay muerte, no hay
sepultura, no hay sacrificio, ¿sí? Entonces, el verdadero motivo para compartir la verdadera Navidad es el Mesías, el gran amor del Padre enviando a su Hijo al mundo. Recuérdenle a su familia, a sus seres queridos, que Jesús no nació el 25 de diciembre, pero que la Navidad significa nacimiento, nacimiento de un Salvador, nacimiento del Hijo de Dios, Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Dice que el Verbo se hizo carne y se tabernaculizó y habitó entre los hombres. Dios habitó en este mundo, amado. En diferentes países, en España, por ejemplo, ponen un portal en Belén. Entonces, hay países, no sé cómo celebran la Navidad, ¿sí? Pero es típico, ¿verdad? Que se pone un portal de Belén, pero no se pone Santa Claus, ni aparece una familia judía, ¿sí? Entonces, José y María y el niño aparecen ángeles. Gracias a la Navidad, amado, conocí un poco de la nación de Israel. Gracias a la Navidad conocí la ciudad llamada Belén. Gracias a la Navidad conocí a un hombre judío llamado José. Gracias a la Navidad conocí a una mujer llamada Miriam o María. Entonces, gracias a la Navidad supe que los ángeles existían. Gracias a la Navidad supe que una estrella dirigió a los magos al lugar donde se encontraba el Mesías. Todo eso lo hizo la Navidad. Enséñale la Navidad. ¿Qué significa la Navidad? Entonces, amado, no entiendo por qué hay personas que dicen que la Navidad es una fiesta pagana si nosotros celebramos la verdadera y auténtica Navidad, no adorando a ídolos, no adorando, inclinándonos al árbol, ¿verdad? Y a nada de eso, entonces nosotros podemos, ¿verdad?, celebrar una auténtica Navidad. No como, por ejemplo, aquí en mi país, que muchas personas celebran la Navidad eh, yendo a los colmadones, la discoteca, bailando, emborrachándose, comiendo con glotonería, comprando ropa, zapatos y todas esas cosas, amado. La Navidad no se celebra así. La Navidad se celebra en familia, en hogar, bendiciendo a Dios. Por ejemplo, ahí yo tengo unas fotos donde hacemos una oración en la Navidad, hablamos del nacimiento del Mesías, quién es María, quién es José,
quiénes fueron los sabios, ¿sí? ¿Quién fue Simeón? ¿Quiénes eran los magos? Etcétera, etcétera. Y hablamos del nacimiento. Y eso es importante. Amén. Entonces, amado, una pregunta que le voy a dejar a ustedes ya para concluir y finalizar. ¿Crees que el Padre se va a enfadar porque recordemos y celebremos el nacimiento de su amado Hijo en este mundo? ¿Usted cree eso? El nacimiento es un acontecimiento que produce alegría. Cuando hablamos del nacimiento de Jesús, estamos hablando de una alegría sin límites. Las Escrituras, Dios nos dice que recordemos sus obras. Creo que es una obra de Dios, maravilloso de Dios, que el Dios mismo se hizo hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Este año se celebró Hanukkah. Te deseo una feliz Hanukkah. Te deseo una feliz Navidad. Que tenga éxito en la vida. Amén. Que la luz de este mundo, nuestro Señor y Salvador Jesús, se extienda y pueda iluminar nuestros corazones. Y que la luz se extienda por toda la tierra, amado. Dice su palabra, Lucas 15:10. Hay gozo en el cielo. Os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo. Así como hubo gozo en los tiempos de Jesús, en la historia de Jesús, se gozaron los sabios, se gozó María, se gozó José, se gozaron los pastores, ¿sí? Ahora nosotros nos gozamos porque sabemos que nació un Salvador, un Redentor, que vino a expiar los pecados, a morir en la cruz de Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga una vida eterna. Amados hermanos y amigos, muchas bendiciones y que la paz de Dios